en la carta de Hebreos capítulo 12. Vamos a tratar de cubrir, hermanos, los primeros 3 versículos de este pasaje. De los 4 que leyó el hermano Paul, vamos a tratar de cubrir los primeros 3 versículos. A los que les gusta el fútbol o tienen algún contexto de fútbol, quizás de los últimos 20, 30 años, uno de los futbolistas más famosos es Cristiano Ronaldo. Y siempre esa comparativa entre Cristiano Ronaldo y Messi, ¿quién es mejor? Una vez entrevistaron a Cristiano Ronaldo y le preguntaron que cuál había sido el éxito o las bases del éxito de su carrera. Y él dijo, bueno, desde pequeño me he esforzado, he quitado costumbres y alimentos que estropeaban mi desempeño y mi desarrollo como atleta profesional. Dicho sea de paso, quiero transmitírselo a mi hijo. Él tiene muchas condiciones como un buen atleta, pero le gustan las hamburguesas y le gustan las Coca-Colas, y sin duda esto le puede pasar factura. Yo digo, tienes que quitar esas cosas si realmente quieres triunfar como un atleta profesional. Este varón se ha esforzado al máximo para mantenerse durante los últimos 17 años en la élite del fútbol. Muchos deportistas, quizás con las mismas capacidades o mejores talentos naturales, no han podido sobresalir como este varón lo ha hecho, porque no tienen su disciplina, su determinación y un enfoque claro de lo que él quiere en su vida. Tristemente, muchas veces como cristianos, en esta maratón que nos tenemos o vamos a llevar a cabo durante toda nuestra vida cristiana, mientras vivamos, tristemente cargamos sobre nuestros hombros, costumbres pecaminosas, y no necesariamente pecaminosas, pero costumbres que están impidiendo que nosotros desarrollemos nuestra carrera, nuestra maratón espiritual de la forma que glorifique a Dios. Y hoy vamos a ver exactamente eso. Vamos a contestar esa pregunta que quiero desarrollar. El tema sería redactado en forma de pregunta: ¿cómo estamos llevando a cabo nuestra carrera de la fe? ¿Cómo estamos llevando a cabo nuestra carrera de la fe? Esa es la pregunta que vamos a contestar. Vamos a ayudar a que usted mismo se conteste y la vaya poniendo en práctica. Y si ya lo está haciendo, gloria a Dios. Y si no, pues es el momento de comenzar. Pero antes de empezar a estudiar el pasaje, quiero que oremos. Señor, te damos gracias por este nuevo día. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de estar un domingo más llevando a cabo, Señor, la tarea a la cual tú me has enviado, Señor. Gracias, Padre, porque sin duda es tu gracia, tu misericordia. Y quiero, Señor, que en esta mañana tú obres por medio de tu palabra en el corazón de todos nosotros, Señor, y que tu Espíritu haga que surja efecto en nuestras almas, de tal manera que podamos ponerla en práctica para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. El autor de Hebreos está utilizando en este contexto una figura del atletismo para ayudarnos a entender la dinámica de la vida cristiana. Es decir, que el transitar en la vida del creyente es como una maratón, no una carrera de 5 kilómetros, 6 kilómetros. Es una maratón aún más grande o más larga que la de los 40, 50 kilómetros, que deben de sentirse orgullosos ustedes como mexicanos, que estos jóvenes de su país han llevado a cabo de una manera excelente, como ha sido una de las noticias últimamente. Y esto nos da la idea que los cristianos estamos en un gran estadio, y las gradas, aparentemente están llenas de una multitud de testigos que realmente son nuestros antecesores, o las personas que estuvieron antes de nosotros, tanto los santos, los fieles que encontramos en el Antiguo Testamento, y podríamos añadir incluso los cristianos del primer siglo. Y aquí el escritor los denomina como una gran nube de testigos. Nuestros antecesores, es decir, los santos del Antiguo Testamento, los cristianos de la iglesia primitiva, son esa gran nube de testigos. Y ahora son ellos los que dan testimonio de las dificultades y de los triunfos de la vida, de la fe, y nos hacen entender que no somos los primeros en esta carrera, tampoco seremos los últimos que la vamos a correr, pero sí nos van a ayudar
dejándonos sus ejemplos. Y podemos mencionar algunos a la carrera. Muchos queremos imitar, o decimos, Señor, dame la fe de Abraham, el padre de la fe, pero realmente nosotros estaríamos en la disposición de hacer lo que Abraham estaba dispuesto a hacer, en dependencia del Señor y en confianza plena de Dios. Y para las mujeres, ay Señor, yo quisiera ser como esa madre de Moisés, la cual seguro se sentía orgulloso ver que su hijo fue el hombre que Dios utilizó para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto al término de los 400 años en cumplimiento de la palabra de Dios. Pero tú estarías dispuesta a poner a tu hijo en una canastita y confiar en la soberanía de Dios. Son esos ejemplos que encontramos en la vida de estos hombres, en la vida de estas mujeres, que nos van a ayudar, nos van a motivar y nos van a exhortar para que nos autoexaminemos si realmente estamos llevando nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora nosotros esperamos el pitazo inicial, una carrera excesivamente larga, no sabemos cuándo nos va a quitar de este mundo, cuando Dios vendrá o Cristo vendrá por nosotros, pero será una carrera larga por la cual debemos esforzarnos, no solo por iniciar la carrera, sino por mantenernos fieles durante toda la carrera. Lo bueno de esta carrera cristiana es que el encargado que nos supervisará ha sido muy cuidadoso en darnos muy detalladamente varias recomendaciones de las cuales debemos de echar nosotros o tomarlas en cuenta para poder correr de una manera mejor. Esta mañana la idea que quiero que quede anotada en sus notas, valga la redundancia, y después la lleven a su mente, a su corazón y puedan ponerla en práctica, es que este pasaje, o por medio de este pasaje, Dios nos enseña 3 maneras de saber perseverar en la carrera de la fe. Dios nos enseña 3 maneras de saber perseverar en la carrera de la fe con el fin de, o con el propósito de que lo hagamos de manera que le glorifique. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Glorificar a Dios por medio de nuestras vidas, por medio de la evangelización y por medio de la comunión. Al final todo es apuntando a glorificar a Dios. Vamos a ver esa primera manera que debemos de ver y poner en práctica. Es que la primera manera es de saber perseverar, o debemos de saber perseverar en la carrera de la fe. Y cómo debemos de perseverar en la carrera de la fe, o cómo nos vamos a poder perseverar en la carrera de la fe, es arrancando de nuestras vidas todo pecado que nos estorbe. Es arrancar por completo de nuestras vidas, de nuestro estilo de vida, de nuestras almas, todo aquello que nos va a estorbar para poder llevar a cabo esta carrera. El versículo 1 del capítulo 12, lo voy a leer, dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para aclarar un poco, hermanos, estos primeros 3 versículos que forman parte del capítulo 12 deberían estar o ser el final del capítulo 11. Y a partir del versículo 4, podríamos decir, comienza la siguiente idea. Pero bien, no pasa nada, está bien. Podemos tomarlo así, no hay ningún problema pecaminoso en cuanto a eso. Solo era para aclaración extra. Dice, por tanto. Podemos traducirlo, decir, así que, o de manera que, porque esto no se relaciona con lo que dice el capítulo 11. No lo voy a leer porque según ustedes casi que se lo saben de memoria. Dice, ya que pudimos ver cómo los hombres del Antiguo Testamento evidenciaron con su vida que es posible vivir la vida cristiana con fe, con paciencia y obediencia. Debido a eso, que tenemos ese ejemplo en ellos, esa gran nube de testigos, motivémonos nosotros también a vivir o tratar de vivir nuestras vidas de la misma manera. El escritor se coloca en el mismo nivel que sus lectores. Él está junto a ellos, ya que él mismo es un competidor junto con sus compañeros, como somos todos nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Dice,
él junto a ellos. Los compañeros de competencia, estamos caminando juntos y él mira las gradas. Es como los que han estado en un estadio, pues de joven practiqué en mi colegio en preparatoria fútbol y habían competencias intercolegiales, le llamamos nosotros, y uno de los momentos más emocionantes es cuando tú entras y ves el estadio lleno y ves personas animándote, pero aquí es algo más supremo, porque es la vida, es los testimonios de esos hombres fieles que estuvieron dispuestos a entregar todo, a dejar todo y a confiar plenamente en la soberanía de Dios para su vida. Es ese testimonio el cual nos motiva hoy en día a seguir adelante. Esta puede ser, hermanos, una expresión idiomática, esta de gran nube, y puede significar lo mismo que en nuestros días, como una gran multitud. Aquí la palabra testigos se puede definir en diferentes maneras. En primer lugar, un testigo legal. En segundo lugar, alguien que comparte lo que ha visto, lo que ha sabido y lo que ha experimentado. Y en tercer lugar, alguien que ha sido asesinado como un mártir por la fe en Jesucristo. Y por causa del contexto del capítulo 11, creo que se asemeja más a esta tercera idea, de considerarlo de esa manera. Ellos, dicen, nos miran de alguna manera, dice aquí el escritor, o mirémoslos a ellos. Los testigos no están callados. Ya vamos a aclarar eso, no estoy diciendo que los muertos están hablando literalmente hoy en día, no me miren raro. No he visto completamente la película de Coco, que es muy famosa aquí en México. Los testigos, dicen, no están callados. De hecho, el escritor de Hebreos dice acerca de Abel en Hebreos 11:4, y por la fe él habla, o Abel habla todavía, aunque está muerto. ¿Cómo? Por medio de los registros que encontramos de sus vidas plasmados en la palabra de Dios. Si tú quieres que te hable o te motive a Abraham, pues lee lo que Moisés dice acerca de la vida y la fe de Abraham. No es que literalmente Abraham se te va a aparecer y te va a empezar a animar y te va a decir, a ver, hermana Chala, ánimo, yo soy Abraham y experimenté eso. No, pero podemos verlo a través de la palabra de Dios. Los héroes de la fe que se mencionan en el capítulo 11 hablan, pero lo hacen por medio de las páginas de la Escritura. Ellos nos alientan, por así decirlo, ya que la carrera que corremos, valga la redundancia, tiene que ver con la causa o la misma causa que los motivaba a él, la gloria de Dios. Por medio de sus voces bíblicas, ellos nos alientan. Después dice aquí el escritor, nosotros despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, podemos decir que nos está impidiendo, que nos está distrayendo con facilidad. ¿Qué puede impedir vivir nuestras vidas de la manera que los siervos de Dios del pasado lo hicieron? Pregúntate. Y ya que tienes la respuesta, porque nadie nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿qué debemos de hacernos? Despojarnos. Esta palabra significa dejar de lado la ropa. Y es la misma idea que encontramos como cuando vemos en Hechos, donde están matando a Esteban, y la ropa que había sido quitada de Esteban estaba al pie de un jovencito llamado ¿cómo? O lo digo al revés, ¿verdad? La ropa de Esteban estaba hacia los pies de un jovencito llamado Saulo, que vino a ser Pablo. Esa es la misma idea, despojarnos, quitarnos esa ropa que nos está estorbando en ese contexto, pero todo apunta a que a todas aquellas cosas pecaminosas que están estropeando tu crecimiento de tu vida espiritual y que tú puedas vivirla de una manera que glorifique a Dios. Pablo utiliza, sin embargo, este término de una manera figurativa, en un sentido más ético. Los creyentes deben estar, escuche bien, activamente involucrados en la salvación. ¿De qué manera? Esforzándonos para vivir nuestra vida de una manera que glorifique a Dios. Si bien es cierto, nuestra salvación es por gracia, por medio de la fe, todo esto es dado por Dios, pero en el momento que somos declarados santos, nosotros estamos activamente involucrados de que en esa salvación se vea reflejada en nuestro estilo de vida. Podemos tener el ejemplo que dice Santiago: no me digas que sos cristiano, vive como cristiano, yo te mostraré mi fe, o muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. No dice que la fe salva, pero sí dice que nuestro estilo de vida debe reflejar esa salvación que con la boca profesamos.
estamos activamente involucrados en ese proceso de glorificar a Dios por medio de nuestra vida. Como los corredores profesionales de estos tiempos, corren con un mínimo de peso. No sé qué tan livianos deben ser, pero creo que no llegan ni al kilo con toda la ropa que usan. Porque sabe que conforme van a... Bueno, el hermano Antonio, que él practicaba un tipo de deporte en su bicicleta, seguro que lo iba con, decimos en Honduras, con burros. De esos calzados que son muy pesados, porque seguramente 1 kilómetro lo iba a aguantar, pero conforme va avanzando el tiempo, lo que llevas extra sobre tu cuerpo va a generar como una roca que va a pesar mucho más. Entonces, despojémonos de cualquier estorbo que haya en tu vida, en tu corazón, porque conforme vaya avanzando, ese estorbo que al principio era pequeño, va a ir haciéndose más grande y más grande y más grande, a tal grado que te va a llevar a vivir tu vida de una manera totalmente contraria a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los impedimentos que nos estorban? Jesús dijo: estad alerta, no sea que vuestros corazones estén cargados de disipación y embriaguez y de las preocupaciones de la vida. Lo dice en Lucas capítulo 21, versículo 34. Y Pablo enseña: pero ahora vosotros debéis desprenderos de cosas tales como la siguiente: ira, enojo, malicia, blasfemia, lenguaje soez de vuestros labios. Todas estas cosas están estorbando seguramente en tu vida, si es una práctica que aún tienes. De igual manera, el cristiano debe dejar de un lado todo lo que puede distraer. Y quiero aclarar, no solo aquellas cosas que son pecaminosas pueden ser un estorbo para que tu vida cristiana la vivas de una manera que glorifique a Dios. Muchas veces el regalo más grande, decimos, fue el fruto de nuestro matrimonio, que son nuestros hijos queridos. Esos pequeños y lindos ángeles caídos pueden ser un estorbo para que nosotros llevemos nuestra carrera cristiana de la manera que glorifique a Dios. Pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque mi hijo no se aguanta, me da vergüenza. ¿Y que mejor no lo llevo porque tengo que estarme levantando a cada rato? Pequeños detallitos, así que podemos decir, no es tan pecaminoso, porque vemos cuál es nuestra responsabilidad como iglesia. Y una vez congregarse, dijo el hermano Luis, y aún pues encontramos respaldo en ello. Pero esos pequeños detalles, nuestros trabajos pueden ser una carga extra para yo poder vivir mi vida cristiana de la manera que glorifique a Dios. Muchas veces nuestro trabajo es nuestro ídolo. ¿De qué manera? No, primero es mi trabajo, y si me queda tiempo puedo ir a la iglesia. Dios sabe que dice que el que no trabaje, que no coma. Dios sabe, dice, bueno, le dijo a Adán, bueno, con el sudor de tu frente pues vas a ser el sostén de tu familia. Entonces tengo que trabajar, pastor. Mira la hormiga, oh perezoso. Pero tu trabajo puede estar estropeando tu crecimiento espiritual. ¿Cuándo? Cuando tu trabajo está por encima de Dios. Debemos de confiar y quitar todo aquello. No digo que dejes de trabajar, obviamente yo no te voy a mantener, pero usa tu trabajo como un instrumento más bien de santificación para tu vida, y no que sea un estorbo para el crecimiento de tu vida. Esas cositas que no son necesariamente pecaminosas, pero si te descuidas, te van a llevar al fracaso espiritual. Y así podemos estar viendo muchas otras cosas que pueden ocasionar eso en tu vida. De igual manera, el cristiano debe dejar de lado todo lo que puede distraer para poner toda su atención en lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Volvemos a lo mismo que acabamos de ver. ¿Para qué existimos como iglesia? 3 cosas fáciles: glorificar a Dios. ¿Para qué? Para alcanzar a los perdidos. ¿Para qué? Para edificarnos unos a los otros. Y eso involucra todo nuestro estilo de vida, no únicamente las 3 horas que tenemos los domingos por la mañana y la hora que tenemos entre semana en alguna reunión. Quita de tu vida. Nadie te conoce mejor que tú, ni el pastor te conoce mejor que tú. Porque cuando el hermano, estamos delante del pastor, somos los mejores cristianos. Pero eso involucra todo momento de tu vida. Autoexamínate. ¿Qué puede estar ocasionando para que las cosas tan sencillas de la vida aún
que ocasione alejamiento entre Dios y tú. Y quítalos, arráncalos de ellos. Cuando el cristiano entiende estas instrucciones que pusieron en práctica los cristianos del Antiguo Testamento o los santos del Antiguo Testamento, los cristianos del primer siglo, que fue la base de su éxito, eso nosotros debemos de imitarlo, debemos de alejar todas esas cosas, quitarnos. En su lugar dijo aquí, debían de llevar poco a poco. Por ejemplo, Jesús, ¿qué fue una de las recomendaciones que le dio a sus discípulos? Antes de enviarle a predicar de 2 en 2, cito lo que dijo Jesús: les exhorto a que caminaran livianos, no os proveáis o llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esta enseñanza era porque la tendencia natural del ser humano, ¿cuál es? Van a decir las hermanas, lo que dice Proverbios 31. Quien es una mujer bienaventurada anticipa cualquier cosa. No tengo que llevar todas estas cosas anticipando lo que puede suceder, pero la idea aquí es que ellos aprendieran a depender del cuidado y la protección de Dios para sus vidas. Es exactamente lo mismo que nosotros debemos de hacer. No los estoy animando a que sean perezosos, no me malinterpretan, pero que el afán siempre sea el mismo: exaltar y glorificar a Dios. Dice, o continuamos en el versículo 1, dice, y corramos con paciencia. Ahí la palabra paciencia podemos decir resistencia o constancia, la carrera que tenemos por delante. Según el problema por el que están pasando los destinatarios de esta carta, se trata de la incredulidad, por lo que dice Hebreos 3:12, y lo voy a leer. Hebreos 3:12. Dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo. Entonces ese era el problema que estaba sucediendo. Ya los exhortó no solo a ser incrédulos, sino que tuvieran un cuidado permanente sobre ellos. Y aquí nuevamente les hace la misma recomendación. ¿Por qué? Porque la incredulidad no les permitía correr bien la carrera. ¿Cuándo podemos poner en práctica la incredulidad en nosotros? Bueno, como ejemplo, como proveedores. Bueno, sí, yo sé que debo darle mi afán al Señor, pero tengo que buscar un trabajo sí o sí, porque si no, no voy a poder. Confía en el Señor. No digo que te vas a sentar, lo enseñaba anoche. Nuestra fe y dependencia en Dios nos lleva a tener iniciativa, a ser estratégicos, pero siempre apuntando a lo mismo. Nada debe de distraerse, debe de estar completamente concentrado, corriendo esa carrera, quitando todo estorbo que pueda estropear ese avance, porque un buen comienzo no es suficiente. Lo más difícil es seguir ese camino de la fe en obediencia hasta el final de nuestras vidas, porque todos anhelamos escuchar esas palabras: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Los de Hebreos habían empezado bien. Lo vemos en el capítulo 10, versículo 32 al 34. No los voy a leer por cuestión de tiempo, pero puedes leerlos en tu casa. Ellos habían empezado bien, pero estaban tentados a dejar la carrera a medias, por lo que vemos en el mismo capítulo 10, versículos 35 al 36. Por eso dice, corramos, que denota una acción que continua, constantemente. Sigamos corriendo con perseverancia. La perseverancia es una de las expresiones esenciales en la fe genuina. ¿Por qué? Porque cuando entendemos la perseverancia, venga cual prueba que venga cual problema que sea, vamos a mantenernos fieles y confiando y procurando el glorificar a Dios. Lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hemos entendido la importancia de la perseverancia como cristianos. Vamos a ver la segunda manera. La primera es arrancar de nuestras vidas todo peso del pecado que nos estorba. Y la segunda es, debemos de saber perseverar en la carrera de fe, es
tener la motivación perfecta. ¿Qué te motiva a ser cristiano? La segunda es tener la motivación perfecta. ¿Qué te motiva a ser cristiano? El más espiritual es ser como Cristo fue, va a decir el más espiritual. Gloria a Dios, vamos a decir. Pero otros van a decir, no, pues dejar las cosas malas que antes hacía. Y todos tenemos diferentes motivaciones para llevar nuestra vida cristiana. Vamos a ver lo que dice el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, mirando siempre atentamente hacia adentro de él, por causa de nuestra fe. Podría ser una manera más clara, más entendible de leer esta parte. Note que aparece el nombre de Jesús sin agregar el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque que hay un énfasis en que en resaltar la humanidad de Jesús y no su deidad. ¿Por qué? Porque fue en su humanidad en que Jesús demostró dependencia del Padre. Fue en su humanidad en el que Él demostró que hoy nosotros podemos estar confiados. ¿Por qué? Porque ese Jesús que soportó eso, que no se dio al pecado, es quien me está sustentando, quien me está animando, y es el punto final al cual yo debo de aspirar llegar. Por eso Pablo dice, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Nadie más nos va a entender mejor que ese que experimentó cada tentación a la cual tú y yo podemos experimentar hoy en día. Por eso aquí escribe el nombre de Jesús, porque quiere resaltar el ejemplo de Jesús en esta tierra, que mostró una vida de fe en aguantar pacientemente todo lo que sufrió a pesar del sufrimiento al cual fue expuesto. Nada de lo que tú y yo podemos experimentar, no lo experimentó Jesús. Y ni lo más difícil que podemos experimentar nosotros se va a comparar a lo más mínimo que nuestro Salvador experimentó. Aquí el énfasis principal de este versículo está en esa primera declaración. Todo lo demás describe a Jesús en cuanto a su obra, su resistencia y su posición delante de Dios. Note que el escritor introduce el nombre de Jesús para concentrar lo que les acabo de decir. Fijemos los ojos en quién, en Jesús. Pero muchas veces si le preguntamos a nuestros hijos, ¿quién es tu ejemplo supremo? Mi papá. ¿Cómo quiere hacerte? Mi mamá. Ok, dentro de las edades pues está bien, pero yo te pregunto a ti, ¿a quién quieres asemejarte más? ¿A quién quieres parecerte más? Si tenés un chiquillo que quiere ser igual a ti, entonces tú, ¿a quién quieres parecerte? ¿A quién estás imitando? ¿Quién te está motivando? Al igual que los contendientes en una carrera, nosotros no tenemos tiempo de mirar a nuestro alrededor. Debemos mantener nuestros ojos fijos, enfocados en Jesús, y debemos de hacerlo sin distracción alguna. El escritor de Hebreos no pone el nombre de Jesús entre los héroes de la fe, le otorga un reconocimiento especial, ya que lo llama autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Qué significa eso? Bueno, Jesús es el autor de nuestra salvación, Hebreos 2:10, es el que ha entrado al santuario celestial como precursor, Hebreos 6:19 y 20, y ha abierto el camino nuevo, un camino nuevo, y vino para nosotros, o para que nosotros lleguemos hasta el santuario. Hebreos 10:20, Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, Él es el omega. Jesús no tiene comparación alguna en medio de ningún héroe de la fe. Él tiene ese lugar preeminente, es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, nuestra confianza, nuestra motivación, nuestro motor, nuestra gasolina súper debe de ser ¿quién? Jesús. Jesús y nadie más, aunque encontramos otros ejemplos en la Escritura, pero apuntan a la misma idea. Las palabras de Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero ahí la idea no solo es imitar en sí la vida de Pablo, sino la dependencia de Pablo con su Cristo o con su Salvador. Esa es la idea ahí. Como originador y perfeccionador de nuestra fe, Jesús ha puesto sus fundamentos en nuestro motor, en nuestros corazones, y a su debido tiempo llevará la fe a su consumación. Él puede hacer esto porque está capacitado para hacerlo, y lo hará porque es nuestro hermano. Hebreos 2:11 y 12,
Y en forma similar, Pablo alienta a hacer lo mismo. Por tanto, fijemos los ojos en Jesús como el objeto y consumador de nuestra fe, y cuando hagas eso, no necesitarás ninguna otra motivación para llevar a cabo tu carrera cristiana de la forma que Él demanda. El propósito de las pruebas, ¿para qué son? Pues dice Pedro, para que nos parezcamos más a Cristo. Dice que seremos probados como el oro. ¿Y cómo es probado el oro? El oro es probado, dice, pues, unas grandes ollas. Voy a usar palabra o lenguaje que yo pueda manejar. En una olla y está probado por fuego. Cuando el artesano dice que el oro está ya bien, cuando ya puede ver su rostro reflejado encima del oro. Cuando nosotros vamos a decir, realmente ya me parezco a Cristo, cuando tu rostro refleje el rostro de Cristo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Hasta que te mueras o Cristo venga por ti? ¿Qué significa eso? Toda tu vida cristiana debe estar apuntada a eso, a seguir el ejemplo de Jesucristo. Y el versículo 2 continúa y dice, pues el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Es decir, su manifiesta obediencia, aun cuando en medio del camino estaba la cruz, los cuales los romanos la utilizaron para crucificar a los esclavos y a los criminales más viles, de manera que ese castigo contenía una intención, o era algo intencional lo que ellos querían hacer. Los judíos, los romanos querían avergonzar a Jesús. Porque lo encontramos en el Antiguo Testamento como Jesús, Dios, aún dice, bueno, el que muera bajo un madero, ¿será que estará bajo qué maldición? Lo encontramos en Deuteronomio y Levítico, si no mal lo recuerdo. Ahí me buscan después y me dejan cita para que se las dé correctamente. Pero dice que está bajo maldición. Entonces lo que ellos pretendían, bueno, era como que dice, este hombre no puede ser Dios, no puede ser Jesús, está bajo maldición. Para obtener el gozo que encuentra aquí, dice, primero Jesús debería pasar todo este procedimiento que Dios había planeado desde antes que se iba a llevar a cabo, y lo encontramos como ya el profeta Isaías en el capítulo 53, 1 o 4 al 6, ya relata acerca de lo que este Jesús iba a sufrir, y más tarde llegó a ser el gozo en él. Lo vemos en Salmos 16, 11. La frase, por el gozo puesto delante de él, parece aquí apuntar hacia el futuro. Hacia el futuro parece apuntar esta frase aquí. La misma tiene que ver con la exaltación de Jesús al ser glorificado después de su muerte en la cruz. Soportó la cruz. En esta epístola, en este libro, esta es la única vez que encontramos esta frase aquí, la palabra cruz. Este término, o solo había una idea cuando se encontraba o se escuchaban la palabra cruz en este tiempo. ¿Cuál era? La muerte. Estaba asociada directamente a la muerte. Jesús sabía todo lo que iba a pasar, y él, sin embargo, se mantuvo obediente al Padre todo el tiempo durante su ministerio aquí en la tierra. El final del versículo dice, menospreciando el oprobio, muestra su paciencia, menospreciando su vergüenza, podemos decirla también. Los judíos que demandaron la crucifixión de Jesús querían ponerlo, como ya les dije, bajo maldición. En Deuteronomio lo encontramos, aún Gálatas, Pablo lo dice también. Ellos querían que Jesús experimentara la máxima vergüenza. Pero después dice, él tomó sobre sí la maldición para liberar al pueblo, para liberarte a ti, para liberarme a mí, ¿de qué? Del pecado, y experimentar contigo, conmigo, el gozo que Dios había puesto por delante. De las últimas palabras de Jesús, ¿cuál fue? Bueno, me voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Ese Salvador, ese Dios va a compartir junto con nosotros. Y esto ya es una realidad. Nada lo va a cambiar de todas esas bendiciones. Eso me va a motivar aún mucho más. El final del versículo 2 dice, se sentó a la diestra del trono de Dios. Un relato, hemos visto a la ligera, un relato de la vida de Jesús.
muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Ese lugar de honor le pertenece a Él y será suyo por toda la eternidad. El escritor cita una y otra vez, o al menos hace referencia del Salmo 110:1. Siéntate a mi diestra hasta que haya hecho de tus enemigos tarima para tus pies. Nuestro objetivo es llegar a la meta. No sabemos cuánto tiempo. Y somos, en un sentido, decimos en Honduras, masoquistas. ¿En qué sentido? Nadie ora, o casi nadie, no quiero pecar, casi nadie va a orar, el Señor, ya pues, llévame. Ya quiero estar contigo, quítame. O Señor, ya venga. No, queremos seguir aquí, pero no queremos hacerlo de la forma correcta. No lo queremos hacer. Y este pasaje, bueno, Dios nos enseña esas tres maneras de saber perseverar en la carrera de la fe. La primera manera de saber perseverar es arrancar de nuestras vidas todo pecado que no se estorba. La segunda es tener una motivación perfecta. Y la tercera, y con esa termino, ya casi llegamos al final. Y la tercera es entender que el éxito no depende de nuestras capacidades, sino de la ayuda de Dios. Aún Dios demanda que seamos activos en procurar vivir una vida que le glorifique a Él, pero aún Dios tiene el cuidado para nosotros y nos ayuda y nos alienta en eso. Versículo 3. Versículo 3 dice: considerad pues a aquel que soportó toda hostilidad de los pecadores contra Él mismo, para que no se canse ni se desanime en sus corazones. Versículo 4 dice: porque todavía en su lucha contra el pecado usted no va a resistir hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Y podemos seguir más adelante, pero ahí nos vamos a quedar. El énfasis está en ver la grandeza de Cristo como nuestro máximo ejemplo, y los creyentes somos llamados a depositar nuestra plena confianza y demostrar perseverancia en la vida cristiana a pesar de las adversidades, pero no depende solo de ti. Mirad con cuidado toda la vida de Jesús, dice el escritor de Hebreos a sus lectores, y considera lo que Él tuvo que enfrentar. Literalmente Él dice, Él les está diciendo que comparen sus vidas con la de Jesús y que tomen cuidadosa nota de todo lo que Jesús tuvo que sufrir, y sufrió todo eso. Te entiende a ti, me entiende a mí, y eso va a hacer que Él esté constantemente involucrado también en ayudarte a salir adelante. Como bien explicaba el pastor Brian el día de ayer, Dios no va a permitir que vengan a nuestra vida cosas que tú y yo no vamos a poder soportar. Tenemos el cuidado y el respaldo de nuestro Dios. Jesús vino a cumplir las profecías mesiánicas, vino a su pueblo. ¿Y qué pasó? Jesús se encontró con una incredulidad obstinada y oposición durísima en contra de Él. Él sufrió el odio de un montón de pecadores opuestos a la verdad de Dios. Entonces, si Jesús experimentó una oposición tan grande, tú y yo la vamos a experimentar, lo que también vimos el día de ayer, a ese pecado externo que viene de afuera hacia el cristiano. Por consiguiente, dirijamos la atención del cristiano a la vida de Jesús y recordemos que Él te va a ayudar en cada momento de tu vida. Él está contigo. Pablo entendió perfectamente eso y por eso animó al joven Timoteo cuando estaba pasando momentos de debilidad. Le dijo que fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. No estamos solos en esta carrera. Tenemos el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, el cuidado de Dios. De hecho, los que vamos a lograr llegar al final, dice, somos aquellos que hemos sido preservados por la mano de Dios. Por eso aún Jesús dijo, el que viene a mí, nadie lo podrá arrebatar de mi mano. Porque Dios tiene el cuidado de nuestras vidas. No olvidemos. Vamos muchas veces a ceder y desanimarnos. Lo vamos a pasar. Pero debemos de recordar siempre que tenemos un Jesús que conoce perfectamente mis debilidades y Él me está ayudando cada momento de mi vida. Recordemos estas cositas y seguro que vamos a salir victoriosos en esta carrera. ¿Por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo.
somos parte de la iglesia. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro amo, Jesús es nuestro Salvador, y Él tiene también el cuidado para con cada uno de nosotros. Entonces, debemos de entender estas cosas, mis hermanos, y eso debe de motivarte constantemente a seguir adelante. Autoexamínate. Si tu vida está o la estás llevando de una manera que glorifique a Dios, ¿cuál es tu prioridad o cuál ha sido tu prioridad hasta este momento? ¿Estás aprovechando cada oportunidad de tu vida para exaltar a Dios? ¿Estás utilizando cada circunstancia de tu vida? No tenemos excusa de ser ese ejemplo perfecto. Tenemos el ejemplo de Jesús, que Él logró salir victorioso, cumplió a cabalidad, experimentó el abandono del Padre, la ira del pecador, mas sin embargo al final salió victorioso porque cumplió su propósito, honrar al Padre. Tu propósito como iglesia, como parte de la iglesia, es exactamente lo mismo. Entonces, examinemos si lo estamos haciendo de esa manera. Y si es así, gloria a Dios. Y no te confíes. Como decía el pastor ayer, la tentación o el pecado viene como una distracción. Constantemente esté autoexaminando. ¿Qué cosa sutilmente quiere meterse en tu vida de manera de desviar el propósito por el cual Dios te ha salvado, por el cual Dios te ha escogido? Y te animo a que recapacites y que te enfoques en seguir el ejemplo supremo del Señor Jesucristo. Y vas a salir victorioso no por tus capacidades, sino por la ayuda de Dios. Al final, la soberanía de Dios y el plan de Dios se va a llevar a cabo sí o sí. Dios les bendiga, hermano.